Hola, ¿cómo estás? Muy bien, papá. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo te va? andas? Sabes que venía caminando por acá y estaba charlando con el taxista. Y una de las cosas que me sorprendió, digamos así, me desagradó, es algo que viene pasando mucho en nuestras calles de Buenos Aires en estos tiempos, ¿no? Que tarde o temprano, por una razón o por otra, el miedo siempre, el tema siempre termina siendo el miedo. Siempre. Un Ujú. miedo, otro, miedos reales, miedos ficticios, miedos imaginarios. Pero tarde o temprano, todo lo que se conversa, todo lo que se habla, termina rondando el tema del miedo, ¿no? Y yo no dudo que el tema es muy importante, ¿no? Pero ¿estaremos más miedosos que antes? ¿La sociedad se habrá vuelto más miedosa? ¿Tendremos más razones para tener miedo? ¿O simplemente tendremos menos capacidad para enfrentarlos? Yo no creo que nos hayamos vuelto más miedosos. Por ahí son distintos los, los fantasmas que nos persiguen. Pero me parece que el miedo siempre ha estado presente, siempre es algo con lo que las personas tenemos que lidiar y aprender a ir más allá de eso, porque si no nuestras vidas se empobrecen muchísimo. Yo no siento que sea no me parece una cuestión social. No, es verdad, pero en todo caso, vos me decís eso y yo digo, no se me ocurre manera en la cual puedan cambiar mucho los miedos. Después de todo, cambiará la máscara que el miedo usa, ¿no? Pero el miedo en sí, me parece que el miedo en sí debe ser el mismo. Yo no creo en que los seres humanos hayamos cambiado tanto como para cambiar de miedos, ¿entendés? Me parece que cambiamos la máscara que el miedo usa, ¿no? Pero finalmente hemos nacido con miedo, digamos, porque somos muy, muy vulnerables, porque como sabemos la criatura humana es la criatura más vulnerable que existe, la criatura viva que menos capacidad tiene para valerse por sí misma, así que no, ¿cómo no tener miedo cuando uno nace, aunque no sea consciente de ello? ¿Cómo no tener miedo de que no haya quien se ocupe de sus necesidades? Quiero decir, Ujú. ¿cómo no tener miedo de que no haya quien lo alimente? ¿Cómo no tener miedo de que no haya quien lo cobije? ¿Cómo no tener miedo de que haya quien lo abrigue? ¿Cómo no tener miedo que no haya quien lo proteja? ¿Cómo no tener miedo de que desaparezca quien lo ame? Seguramente que esas necesidades primordiales, digamos, son las que están en la base de lo que se podría pensar como los miedos adultos, quiero decir, o quizás como decís, los miedos fundamentales sobre los cuales después se arma cualquier otro miedo. Claro, pues qué increíble, ¿no? Que sigamos conservando aquellos mismos miedos que teníamos cuando éramos verdaderamente indefensos, ¿no? Se supone que hemos evolucionado hacia aprender a defendernos. ¿Cómo es que seguimos teniendo de alguna forma miedos emparentados con aquellos? Es lo que uno se pregunta, ¿no? Bueno, me parece que está bueno pensarlo así porque eso creo que nos lleva a la clave de cuál podría ser una manera de no vivir preso de los miedos. A mí me da la impresión de que la mayoría de la gente, lo he visto mucho en la gente que me consulta en mi consultorio y hablando con la gente en general, de que uno trata de calmarse de los miedos convenciéndose de que aquello que teme no va a ocurrir. Es la respuesta natural. Uno tiene miedo a algo y dice, no, 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 bueno, pero no va a pasar eso. No va a pasar. Y me parece que eso funciona siempre y cuando uno pueda volverse suficientemente ciego, quiero decir, porque si empieza a ver las cosas como son en verdad, me parece que se empieza a dar cuenta que pueden suceder esas cosas. Tomando un ejemplo habitual, la gente tiene miedo a quedarse encerrada en el ascensor. Ujú. Entonces, para subir al ascensor se convence de, bueno, no se va a quedar, no se va a quedar. Bueno, y entonces se sube, pero me parece que esa estrategia por ahí logra convencerte lo suficiente como para poder subirte, pero inmediatamente te vuelve a agarrar porque te das cuenta de que efectivamente se puede quedar el ascensor. Eso es cierto, digamos, ¿no? Me parece que es una necedad pensar, eso no puede suceder. Sí, la terapia cognitiva dice que en realidad lo que pasa es que hay que reemplazar el y si sucede por el cuando suceda. Bueno, perfecto. Podríamos desarrollar eso diciendo de lo que se trata es de tener respuestas para la situación temida, no de convencerse de que la situación Está muy bien, temida no va a suceder. está muy Y bien. nos lleva a lo que decías.
Si uno se vive absolutamente indefenso frente a eso, si se piensa como una especie de bebé que no tiene respuestas para eso, entonces se va a llenar de miedos. Y la única respuesta es, bueno, que eso no suceda, apelar al mundo, al universo, a quien sea, que no me mande esa desgracia, esa situación Seguro. temida. Bueno, Judith Bjorst dice algo maravilloso. Judith Bjorst dice, si yo supiera que puedo enfrentarme con cualquiera de las desgracias que fantaseo sin que me destruyan, no tendría miedo. Claro, estoy completamente de acuerdo, pero me parece que eso lleva a que el ejercicio que hay que hacer no es el de tratar de convencerse mentalmente de que no va a suceder, sino todo lo contrario, el de ponerse a sí mismo en la situación temida. Claro, es duro porque imaginarlo es vivir un poco de esa situación. Primero eso, y segundo que además están los símbolos, ¿no? Aquellas cosas que en realidad no son lo temido, pero simbolizan lo temido. Quiero decir, yo, como se ve, ya no tengo miedo de que no haya quien me dé de comer, evidentemente. Sin embargo, aquel miedo de que no esté aquel que me dé de comer se ha transformado en otras cosas. Se ha transformado posiblemente en el miedo al abandono, en el miedo en que no haya quien se quiera ocupar de mí. Bueno, pero me parece que si yo hago el trabajo de imaginarme en esas situaciones que temo, de algún modo voy también moldeando o ablandando ese miedo más profundo que está detrás. Me parece que uno puede tomar esas situaciones a las que le tiene miedo habitualmente, pensarse, como decís, no y si sucedía, sino cuando suceda eso, ¿qué voy a hacer? Fernando Savater, por ahí lo recordás, decía que frente a la incertidumbre de la vida había dos posiciones posibles, la del ratón y la del león. El ratón se pregunta, ¿qué me pasará? El león se pregunta, ¿qué haré? Ninguno de los dos sabe qué va a suceder, pero uno se vive completamente pasivo en eso. Me va a pasar, me va a venir. Y el otro se pregunta, ¿qué voy a hacer con eso? Bueno, quizás la respuesta a los miedos es imposible salirse de los miedos pensándose como ratón, pensando si me va a pasar o no me va a pasar. Una mejor pregunta es, ¿qué voy a hacer cuando me pase? Está muy bien, porque además ese es otro de los miedos básicos, digamos así, ¿no? En derivación de aquella indefensión que tenemos de bebés, lo que nos mantiene o lo que nos ha quedado, o lo que simbólicamente hoy reactualiza esto, es el miedo que le tenemos a la impotencia, a no poder responder, a no poder reaccionar, al quedarnos sin respuesta frente a un peligro o frente a una amenaza, ¿no? Con lo cual ya tenemos ahí enunciados recién nomás dos miedos básicos, ¿no? El miedo al abandono de todos y el miedo a la impotencia frente a situaciones que no puedo manejar. ¿Cuál es el otro? Es difícil pensarlo, supongo, me imagino que debe tener que ver con ser valorado por los demás, que me den algún lugar, que yo forme parte de la comunidad de las personas, que lo que yo tengo para aportar sea valioso y en consecuencia los demás me den algún lugar. Es decir, bueno, que quiero jugar en el equipo. Valoración y reconocimiento. Yo diría que sí. Es decir, que en última instancia seguimos temiendo prácticamente estas mismas cosas que temíamos cuando éramos bebés, pero transformadas en cosas de adulto, digamos, ¿no? ¿Y serán estos los miedos básicos finalmente que nos atormentan, combinados con otras cosas? El miedo a que no me valoren, no me reconozcan, el miedo a que yo me quede indefenso frente a una determinada situación y el miedo a que nadie me quiera, me abandone y me quede solo. Sí, creo que alguna vez uno podía pensar que hay algún otro muy fundamental como la muerte, por ejemplo. ¿No es la muerte un miedo que todos tenemos? Sí, pero si hablamos de la muerte, yo te digo, bueno, entonces puedo decirte, la muerte combina específicamente dos de estos miedos, la soledad y la impotencia. Y entonces puedo decir, seguro que le temo a la muerte porque combina dos miedos básicos, ¿cómo no temerle? Porque la imagino de esa manera, la imagino como un tiempo eterno de estar absolutamente solo y sin poder hacer nada. Claro. ¿Y a qué se le teme más que a la muerte? A la decrepitud. Claro. Y si lo pienso ahora de lo que estamos hablando, diría yo que se le teme más que a la muerte
porque la decrepitud combina los tres miedos: el abandono, la impotencia y la desvalorización de todos. Estoy despreciado, alejado, solitario e impotente. ¿Cómo no tenerle miedo? Bueno, por ahí es quizás el ejemplo más difícil sería pensar ahí, en esa situación, qué respuesta uno podría dar a eso, en lugar de pensar que no me pase, porque como eso es algo que nos va a pasar a todos, entonces vale la pena, es como un buen punto para no pensar en que no suceda, sino en qué respuesta voy a tener. Bueno, yo supongo que la respuesta está en la relación con los demás, en lo aceitado que uno tenga los recursos para cuando llegue o me acerque a ese momento y a esa situación, y en la capacidad para generar recursos que puedan suplir esa historia, me parece. No en vano, digo yo, no en vano, los griegos y los romanos, cuando la muerte era poco castigo para el delito, condenaban al sujeto al destierro, porque el destierro era peor que la muerte, porque ni siquiera tenía la historia de el recuerdo de los demás, ¿no? Feo tema el de los miedos, compañero. Sí, terminar con el destierro es duro. Pero yo me quedo con esto, con la idea de que más que evitar hay que tratar de entrenarse a uno mismo pensándose en esas situaciones. Me parece que puede ser un buen recurso muy práctico. Está muy bien. Y yo quiero agregar entonces que la patología del miedo tiene que ver con entender que el miedo en sí no es el problema, pero que en todo caso sí hay un problema, que es el miedo a tener miedo. Y el miedo a tener miedo es el que me paraliza para pensarme capaz de enfrentar la situación que temo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero el mundo está lleno de solos y solas que no saben cómo hacer para encontrarse con las solas y solos que en realidad podrían acompañarse para no estar tan solos ni tan solas. Y la sociedad no parece dar muchas respuestas para esto, ¿no? Bueno, ahí no estoy tan de acuerdo, la verdad. Yo creo que... Reconozcamos que los hombres se quejan de que no hay mujeres y las mujeres se quejan de que no hay hombres. Bueno, no sé muy bien qué quiere decir cuando no hay hombres o no hay mujeres. Por ahí quieren decir no hay personas con las que ellos se sientan... Sí, quieren decir no encuentro, quiere decir ¿hasta cuándo voy a esperar? Quiere decir ¿qué pasa? Quiere decir mis amigas dicen que se me va a pasar el arroz, como dicen en España. Quiere decir yo quiero estar en pareja, estoy haciendo todo lo que quiero para estar en pareja, estoy haciendo todo lo que puedo para encontrar una pareja y no hay caso. Yo creo que primero hay que dejar sentado esto de no pongamos todas las expectativas en la pareja. Muy bien. Porque eso complica la búsqueda, porque te vas a entrar con una desesperación al asunto, pensando que es la única salvación que tenés. Tip número 1 para nuestro amigo Gustavo. Sí, exactamente. No poner todas las cosas ahí. Muy bien. Entonces, hecha esa salvedad, pues, bueno, pero yo quiero estar en pareja. Ok, bueno, aún a pesar de esto, digo, diversificar un poco, buscar en las amistades, en otros lugares que también pueden darte mucho, y yo creo mucho más de eso. Pero acá estamos en una búsqueda siempre en el mismo tipo de vínculos. No busques siempre en el mismo lugar. Bueno, ok. Esto que decías, no hay hombres o no hay mujeres. La verdad que me parece difícil pensar hoy en día eso, porque si bien la sociedad, la ciudad es un hervidero de gente que estamos todos rodeados de personas, pero en realidad estamos solos. Yo creo que en los últimos años la sociedad, la cultura le ha dado una respuesta a eso, que tiene que ver con todo lo que sucede a través de la web. Y no me parece que eso se pueda pensar que eso es... No, pero eso es falso, ¿no? Eso es... En realidad están desconectados. No creo que estamos desconectados. Creo que es otro modo de conexión. Puede ser que a alguien que no tiene familiaridad con eso le parezca raro, le parezca
impersonal, le parezca frío. Estamos hablando parezca... de internet, y estamos hablando de internet, páginas, estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando de las aplicaciones para encontrarse con otros, estamos hablando de los sitios web para encontrarse con otros, estamos hablando de los chats, estamos hablando de un montón de actividades que pasan a través de un entorno mediado por la web. Tip número 4. Sí. No desprecies No oportunidades que te ofrecen los nuevos recursos que aparecen en el mundo Es actual. más, casi se podría pensar que el problema no es que no hay hombres, no hay mujeres, no hay personas. Es que hay demasiadas personas. Porque cualquier aplicación para encontrarse con otros te da un espectro infinito, enorme, de posibilidades de encontrarte con otros. Así que decir no hay personas, me parece que no, estás buscando en el lugar equivocado o no estás ampliando a los campos donde las personas están. Porque ahí las personas están. Y no me parece que sean encuentros falaces. Son quizás modos de empezar, modos en que se va armando algo. Sí, yo empiezo, dice, pero la verdad que las relaciones duran poco porque la gente no se compromete, porque la gente no quiere compromiso, porque quiere relaciones muy frugales, etcétera, etcétera, etcétera. Las excusas que escuchamos en los consultorios todo el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso que ahí hay algo importante, que es que algunas personas que llegan a verse en esa situación de estar sin pareja y estar sufriendo, no tienen 25 años. Porque a los 25 años, como no se supone que ya tengas que tener ese tema resuelto, muy difícil que sufran de eso. Bueno, por ahí tiene la edad un poco más. Cuidado con lo que 30 y pico, 40, 40 y pico, 68. Y entonces me parece que a veces se puede entrar en una expectativa de que la pareja tenga como la misma forma que tenía a los 25. Uh-huh. Y eso sí que la complica, porque posiblemente la pareja que uno puede armar a los 40 no es igual que la que iba a armar a los 25. Por ahí no surge de un flechazo imparable, indomable como el que tenías a los 25. Por ahí se va armando desde otras cuestiones, se va armando desde intereses comunes, perfecto, desde proyectos comunes. Tip número 5. Actualizar la imagen de lo que es una pareja hoy por hoy en el mundo en el que vivís. Uh-huh. Tip número 6. No te muestres desesperado. Porque esta es la que se me ocurre. Sí, yo quisiera decir no desesperes, mejor aún. Bueno, mejor no desesperes. Si te desesperaste, que no se note. Porque de verdad no hay nada que espante más a alguien que está en tu misma búsqueda que encontrar a alguien que está desesperado por engancharte, por apresarte. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con que si alguien está desesperado, entonces uno le da la impresión de que no tiene nada que ver con uno. Hubiera dado lo mismo con cualquiera. Y entonces uno se siente como ahí, como una especie de utilitario. Uno quiere que, por lo menos en parte, se trate de lo que yo soy, de lo que yo te genero, de lo que te produzco. Está perfecto que vos tengas una intención que va más allá de mí. Que alguien quiera armar una pareja, independientemente de con quién. Está bien, pero no puede ser completamente independiente. No puede dar lo mismo. Y si el otro siente que da lo mismo, no le va a gustar, realmente. Entonces, parece que esa es una cuestión. Quizás hay que tomarse algún trabajo para ver en qué ámbito uno tiene que circular. ¿Por qué ámbito moverse? Nosotros estamos hablando de las cuestiones de la web, pero es uno, también hay otros ámbitos. Y uno tiene que, me parece, pensar cuál es... ¿Por dónde cree que se va a sentir más cómodo? ¿Por dónde cree que se va a poder encontrar? ¿Por dónde andaría alguien como quien yo quisiera Bueno, encontrar? Yo te puedo decir, cuando yo tenía 30 años, y me acuerdo de esto porque eran estadísticas publicadas, las estadísticas decían 85% de las personas que están en pareja se han conocido en el estudio o en el trabajo. Uh-huh.
85%. Hoy creo que estos porcentajes serían bien diferentes. No, muchísimo menores. La cantidad de parejas que se conocen hoy por alguna cuestión de la web es alrededor de 1/3. Ajá. Y va creciendo. Así que son los lugares por donde andamos hoy en día. Bien. No podemos despreciar eso. Decir, no, yo voy a ir a pasear por un lugar donde no hay nadie. Bueno, seguramente si tu idea es encontrarte, ahí no va a suceder. Tenés que ir a pasear a donde pasea toda la gente. Entonces se me ocurre un último tip para nuestro amigo Gustavo, que es, ¿no será que en realidad yo tengo el listón demasiado alto como para que nadie encaje y poder seguir quejándome de lo solo que estoy porque no aparece la persona indicada? Yo no creo que nadie quiera seguir quejándose. La verdad que no creo eso. Creo que por ahí puede ser que tenga que ver con lo del listón en el sentido de uno espera que ya venga todo armado. O que responda a todo lo que necesito. Sí, porque piensa que no hay ninguna chance de generar eso después. Que tiene que encajar perfectamente y que la pareja tiene que ser, por eso digo la idea de que como a los 25, que tiene que ser así un encuentro fulminante y explosivo, en lugar de pensar en una construcción de la pareja. Que es cierto que no es lo mismo con cualquiera, es cierto, pero que tampoco tiene que encajar perfectamente porque hay espacio para la construcción después. Me parece de todos modos que hoy en día, como esta cuestión de la amplitud muy grande de opciones que hay, implica que a veces uno tendrá que salir, encontrarse y ver qué sucede con muchas personas. Y que no hay que tenerle miedo a esto y que no hay que desesperar porque haya encuentros frustros Seguro. que no conducen a donde uno querría que conduzcan y entonces dar de baja toda la cuestión o toda la tarea, el proyecto, la expectativa, la esperanza.